Dios. Necesitamos relatar a menudo la bondad de Dios y alabarle por sus obras admirables. ¿Qué necesitamos hacer? Recordar con frecuencia, relatar a menudo. Por eso es que tratamos de hacerles repetir para que se nos quede grabados nuestros pilares. En el libro El Otro Poder, en la página 28 y 29, dice la inspiración: manténganse delante de nuestro pueblo las verdades que son el fundamento de nuestra fe. Debemos de entender ahora cuáles son los pilares de nuestra fe, las verdades que han hecho de nosotros el pueblo que somos, guiándonos paso a paso. Ahí podemos mirar entonces qué es lo que cuál es la orden que se nos da. Ahora, voy a invitarlos a que vayamos al libro de Levíticos, donde estábamos en la mañana, para hacer un repaso y para que ahora miremos en el simbolismo todo lo que nos dijo Levíticos capítulo 16. Y leemos en el versículo 16 y 17. Y hará expiación por el santuario, por las inmundicias de los hijos de Israel, y por sus rebeliones, y por todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de la congregación, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. Noten lo que dice el conflicto de los siglos en la página 471. Hablando acerca del servicio diario que se realizaba. El servicio del santuario terrenal consistía en dos partes. Los sacerdotes ministraban diariamente en el lugar santo, mientras que una vez al año el sumo sacerdote efectuaba un servicio especial de expiación en el lugar santísimo para purificar el santuario. Eso lo miramos en la mañana. Y también nos lo dice Levíticos 16:16. Día tras día el pecador arrepentido llevaba su ofrenda a la puerta del tabernáculo, y poniendo la mano sobre la cabeza de la víctima confesaba sus pecados, transfiriéndolos así figurativamente de sí mismo a la víctima inocente. Luego se mataba el animal. Levíticos 17:11 nos dice: sin derramamiento de sangre, dice el apóstol, no hay remisión de pecados. Y Levíticos 17:11 nos dice: la vida de la carne en la sangre está. La ley de Dios quebrantada exigía la vida del transgresor. Ahí estamos mirando lo que es el servicio diario. La sangre que representaba la vida comprometida del pecador, cuya culpa cargaba la víctima, la llevaba el sacerdote al lugar santo y la salpicaba ante el velo, detrás del cual estaba el arca que contenía la ley que el pecador había transgredido. Mediante esta ceremonia, el pecado era transferido figurativamente por intermedio de la sangre al santuario. En ciertos casos la sangre no era llevada al lugar santo, pero el sacerdote debía entonces comer la carne, como Moisés lo había mandado a los hijos de Aarón, diciendo en Levíticos capítulo 10, versículo 17: dióla a él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación. Y luego noten la parte importante:
Ambas ceremonias simbolizaban por igual la transferencia del pecado del penitente al santuario. Entonces así era como se llevaba el pecado adentro del santuario, y es a través de la sangre, porque la vida en la sangre está. Vamos a mirar ahora lo que dice Levíticos capítulo 16. Y leemos en el versículo 15, Levíticos 16, 15. Después degollará en expiación al macho cabrío expiatorio, el que es para Jehová, que era por el pueblo, y meterá la sangre de él del velo adentro, y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Ahora, yo les quiero leer una cita que viene en este libro. Este libro dice El juicio, sus eventos y su orden, que es por el pastor John Nevis Andrews. Hay una cita que les quiero compartir de este libro que viene en la página 41. En la página 41, él menciona esta frase. El capítulo 16 de Levítico se dedica exclusivamente a la tarea de terminar la ronda anual del servicio en el santuario terrenal. Esto se forjó en el gran día de la expiación y era de carácter más impresionante. Primero, el sumo sacerdote fue solamente amonestado de que él era tal, solo en un sentido típico y no tal. En la realidad, porque en este día, que era el más impresionante de todos, y cuando entraba en el lugar santísimo del santuario, debía ponerse el vestido más sencillo y más humilde, dejando de lado el espléndido vestido que la ley prescribió para que lo use en otras ocasiones. Se quitaban las vestiduras áureas y se ponía el vestido más sencillo, el de lino fino. Y luego noten lo que dice. El sacerdote también debía hacer un reconocimiento público de su propio pecado al proceder a ofrecer una ofrenda de pecado por sí mismo. Esa es la ofrenda del sumo sacerdote. Pero aquí viene la frase que quiero que le pongan atención para dar inicio a todo lo demás. Ninguna parte de esto puede ser típica de la obra de nuestro Señor, ya que fue diseñada expresamente para impresionar en la mente la debilidad y el pecado del sumo sacerdote. ¿Qué nos quiere decir esta cita? Que todo lo que nosotros miramos en la mañana, desde la preparación del primer día del séptimo mes, y todos los sacrificios que él hacía, inclusive el sacrificio por su pecado mismo, era para impresionar al sumo sacerdote que iba a ofrecer el sacrificio por la expiación. Y que eso se cumplió en algunas partes en el simbolismo que ya Cristo hizo. Pero que lo que Cristo ahora va a enseñarnos de lo que Él está haciendo es a partir del sacrificio expiatorio del macho cabrío por Jehová o para el Señor. Eso quiere decir que el sacrificio del becerro que se hacía en ese día era para impresionar al sumo sacerdote para que no entrara con pecado al lugar santísimo, para que nosotros no vayamos a pensar que en el día
de la expiación, Cristo nuevamente tenía que morir, porque ya lo había hecho una vez y solamente una vez tenía que suceder. Y que todo lo demás del ritual era para impresionar al sumo sacerdote. Entonces, nosotros ahora vamos a avanzar a partir de que Él entró en el lugar santísimo con la sangre. A partir de ahí es donde nos está llevando el estudio a través de Levíticos capítulo 16. Por eso noten lo que dice. Y vamos a empezar con la sangre sobre el propiciatorio. Ustedes miran aquí el altar, el arca del pacto, perdón. Aquí está el arca del pacto. Aquí está donde es el propiciatorio. Este es el propiciatorio. Y aquí está la sangre que se ponía sobre el propiciatorio. Pero también se rociaba 7 veces. Se rociaba 7 veces. Y noten lo que ocurre. La sangre sobre el propiciatorio, lo que significa. Tal era la obra que se llevaba a cabo día tras día durante todo el año. Los pecados de Israel eran transferidos así al santuario. Y se hacía necesario un servicio especial para eliminarlos. Dios mandó que se hiciera una expiación por cada uno de los departamentos sagrados. ¿Cuáles eran esos departamentos? Lugar santísimo, lugar santo y el altar del holocausto. Dios mandó que se hiciera una expiación por cada uno de los departamentos sagrados. Así hará expiación por el santuario a causa de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus transgresiones con motivo de todos sus pecados. Y del mismo modo hará con el tabernáculo de reunión, que reside con ellos en medio de sus inmundicias. Debía hacerse también una expiación por el altar. Lo purificará y lo santificará a causa de las inmundicias de los hijos de Israel. Levíticos capítulo 16, versículos 16 y 19. Tal era la obra que se llevaba a cabo día tras día durante todo el año, que los pecados de Israel eran transferidos así al santuario y se hacía necesario un servicio especial para eliminarlos. ¿Qué necesitaban ser eliminados? Los pecados. ¿De dónde? Del santuario. Para eso Dios instituyó lo que dice aquí, una vez en el conflicto de los siglos, página 471, una vez al año, en el gran día de las expiaciones, el sacerdote entraba en el lugar santísimo para purificar al santuario. El servicio que se realizaba allí completaba la serie anual de los servicios. En el día de las expiaciones se llevaban 2 machos cabríos a la entrada del tabernáculo y se echaban suerte sobre ellos. Eso ya lo miramos en la mañana. El macho cabrío sobre el cual caía la suerte para Jehová debía ser inmolado como ofrenda por el pecado del pueblo. Y el sacerdote debía llevar velo adentro la sangre de aquel y rociarla sobre el propiciatorio y delante de él. También había que rociar con ella el altar del incienso que se encontraba delante del velo. Entonces ahí miramos que se purificaba el lugar santísimo y el lugar santo a través de estos 2 muebles. Ahora, ¿en qué consiste la purificación del santuario? Entonces, así como lo había anunciado Daniel, el profeta, nuestro sumo sacerdote entró en el lugar santísimo
para cumplir la última parte de su solemne obra, la purificación del santuario. ¿Dónde encontramos eso nosotros? En Daniel capítulo 8 y el versículo 14. Ahí nos los dice. Por eso vamos a ir a Daniel capítulo 8 y el versículo 14. Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. ¿Qué tenía que ser purificado? El santuario. Surge la primera pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál santuario? Ahí nos está diciendo cuál es el santuario, porque nos va a decir Daniel 8:14, que es el santuario que va a estar de pie después de los 2300 tardes y mañanas. Entonces, lo primero que Daniel nos enseña en compañía de Ezequiel, que fue el que estuvo en Babilonia, nos enseña la primera regla de la profecía. Y esa regla de la profecía es día por año. Día por año te lo he dado. Entonces serían 2300 años. Entonces ya tenemos la respuesta para preguntarnos, ¿cuál santuario será purificado? Es el santuario que va a estar de pie después de 2300 años. Pero resulta que el santuario de la época de los judíos fue destruido en el año 70. Y ese santuario fue destruido antes de que llegara a la mitad los 2300 años. Entonces no se está refiriendo a ese santuario, sino que se está refiriendo al mismo santuario del cual nos habló el apóstol Pablo en el libro de Hebreos capítulo 8 y el versículo 2. El santuario verdadero, el que está en el cielo. A ese santuario se está refiriendo. Ahora, noten lo que dice el libro de Eclesiastés. Esto mismo lo vio Salomón en Eclesiastés capítulo 3 y el versículo 17. Eclesiastés 3:17 nos dice, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y sobre todo lo que se hace. ¿Qué es lo que hay? Un tiempo. En Daniel 8:14 nosotros encontramos un tiempo. ¿Un tiempo para qué? Para la purificación de ese santuario. Y sería, como dijo Daniel, al final de los 2300 años el santuario será purificado. Ese es el tiempo. Ahora, noten lo que dice la mensajera del Señor. Así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre la víctima ofrecida y por la sangre de ésta se transferían figurativamente al santuario terrenal, así también en el nuevo pacto los pecados de los que se arrepienten son puestos por fe sobre Cristo. Y noten lo que dice. Y transferidos de hecho al santuario celestial. Nuestros pecados, ¿sobre quién son puestos en la actualidad? Eso que estamos leyendo es bien solemne. Porque si en la actualidad nosotros estamos pecando, ¿sobre quién estamos poniendo los pecados? ¿Y Cristo qué está haciendo? Transfiriéndolos al santuario. Ahí los está transfiriendo. Porque hoy en día nuestros pecados los confesamos y los ponemos sobre Él. Pero Él los está transfiriendo al santuario celestial. Dice,
Los pecados de los que se arrepienten son puestos por fe sobre Cristo y transferidos, de hecho, al santuario celestial. Y así como la purificación típica de lo terrenal se efectuaba quitando los pecados con los cuales habían sido contaminados, así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse quitando o borrando los pecados registrados en el cielo. Es decir, que nosotros ¿en qué estamos contribuyendo? En dos cosas. Número uno, en que se sigan registrando más pecados allá, o en que se estén borrando nuestros pecados allá. En esas dos cosas estamos nosotros contribuyendo. Pero antes de que esto pueda cumplirse, deben examinarse los registros para determinar quiénes son los que por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo tienen derecho a los beneficios de la expiación cumplida por Él. ¿Quiénes son los que tienen derecho a la expiación? ¿Y qué tal si yo no me arrepiento? Ahora, hay dos clases de arrepentimiento: el genuino y el falso. La Biblia dice, y el espíritu de profecía enseña, que Lucifer se arrepintió. Lucifer se arrepintió. Es más, no solo se arrepintió, lloró. Sí. Se arrepintió y lloró. Pidió una cita, dice. Quiero hablar con él, con Jesús. Y dice que Jesús le dio la cita. Y cuando Jesús le dio la cita, él dijo, mira, estoy arrepentido. Devuelve, dame la oportunidad de regresar. No importa que yo ocupe cualquier lugar en el cielo, solamente déjame regresar. Y lloró. Dice que lloró. También Jesús lloró. Pero Jesús lloró cuando le dijo, no puedes regresar. No te puedo regresar ni dejar entrar. Porque si entras, vas a contaminar a todos los demás. ¿Fue arrepentimiento real o no? No. ¿Por qué ese arrepentimiento no fue real ni genuino? Porque era a causa de las consecuencias de su pecado. Hubo otro que también pecó y lloró y se arrepintió, que fue Pedro, el apóstol Pedro. Sin embargo, después de que lo negó y le falló, regresó el Señor Jesús y le dijo, ve y confirma a tus hermanos. También se arrepintió. Pero da la casualidad que uno va a estar en el cielo y el otro no. Y los dos se arrepintieron. Y aquí dice que el arrepentimiento de pecado y su fe en Cristo tienen derecho a los beneficios de la expiación. Vamos a mirar en el libro de Salmos, capítulo 51. Salmos capítulo 51 y el versículo 17. Salmos 51, 17. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tenemos? Los sacrificios de Dios son, como dice ahí, el espíritu quebrantado.
al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Ahora, vamos a leerlo en el lenguaje del santuario. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Sobre qué? Son el espíritu quebrantado sobre el pecado que cometí. Al corazón contrito y humillado sobre el pecado que cometí. A esos no despreciarás tú, oh Dios. Es decir, que cuando yo peco, para que yo tenga derecho a la expiación, primero tengo que reconocer que pequé. Después tengo que ser humillado. Un corazón contrito y humillado quiere decir que yo fui el que agarré la víctima, que yo fui el que lo degollé, que yo fui el que derramé su sangre, que yo fui el que lo abrí en dos, que yo fui el que corté en pedazos al cordero. Eso me tiene que hacer sentir a mí y hacer vivir un corazón contrito y humillado, de saber todo lo que ocasionó mi pecado, la muerte del Hijo de Dios. Y cuando yo entiendo que eso es lo que causa mi pecado, voy a tener un espíritu quebrantado y humillado. Porque no es que ofendí al hermano. Ese es el resultado del pecado. Pero en realidad, al que sacrifiqué fue al Hijo de Dios en mi alma. Y mientras yo no reconozca eso, no voy a tener derecho a la expiación. ¿Por qué? Porque voy a seguir pecando. Porque no he sentido eso que me hace que odie el pecado. Por eso ella nos va a seguir diciendo: la purificación del santuario implica, por lo tanto, una obra de investigación. ¿Investigación de qué? De que si mi arrepentimiento fue genuino o no. La lección de la mañana nos decía cómo manifestamos nuestra fe. En las obras. ¿Y cómo voy a manifestar yo que he aceptado la sangre de Cristo? Hebreos 10 nos dice: no pisoteándola. Entonces, sigue diciendo: pero antes de que esto pueda cumplirse, debe examinarse los registros para determinar quiénes son los que por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo tienen derecho a los beneficios de la expiación cumplida por Él. Por eso cuando yo me arrepiento, yo me alejo del pecado. Me alejo. Y no lo vuelvo a hacer. Ahora el Señor mira, pecó pero se alejó. Y en los registros aparece pecado, pero también aparece no lo volvió a practicar, se alejó. Y ese es el aval para decirle al juez: mira, lo puedo expiar porque su arrepentimiento fue genuino, fue real, fue verdadero, no lo volvió a hacer. Mira, y sigue diciendo: la purificación del santuario implica, por lo tanto, una obra de investigación, una obra de juicio. Esta obra debe realizarse antes de que venga Cristo para redimir a su pueblo, pues cuando venga, su galardón está con Él, para que pueda otorgar la recompensa a cada uno según haya sido su obra.
¿Qué nos dice ahí que debe de hacerse? Examinar los registros. Vamos a mirar nosotros Daniel, vamos a movernos a Daniel, porque Daniel nos está hablando de la purificación del santuario. En el capítulo 8 y el versículo 14 nos dice, y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Esto del santuario será purificado es en relación a el día de la expiación. Y en el día de la expiación, como miramos en la mañana, se trataba de un juicio, de resolver los casos de cada uno de los israelitas. Ahora, en Daniel capítulo 7 y el versículo 9 se nos menciona una escena de un juicio. Y dice en el versículo 9, Daniel 7:9, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de día se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era como llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Pregunta, ¿quién es el juez aquí? Dios el Padre. Él es el juez. ¿Y quiénes son estas llamas de fuego que están ahí junto al trono? Hebreos capítulo 1 y el versículo 7 nos dice que son los ángeles. ¿Qué tienen los ángeles? Tienen los registros de cada uno de los que van a ser investigados. Tienen los registros de los que van a ser investigados. ¿Y qué es lo que hay en esos registros de investigación? Dice Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 12. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados o investigados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Que tienen esos registros. Tienen ahí nuestros registros. Sobre esos registros van a ser o vamos a ser investigados. Ahora, ¿cuándo empezó esa investigación? Daniel capítulo 8 y el versículo 14 nos lo dice. Hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario comenzará a ser purificado. Así es como se tiene que leer. Comenzará a ser purificado. ¿Por quiénes empieza este juicio? Ahí nos va a decir, y ese es el verdadero contexto de la cita del apóstol Pedro. Vamos a leerlo. En Primera de Pedro, capítulo 4 y el versículo 17. Primera de Pedro 4, 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? ¿Por quiénes comienza el juicio? Ahora,
¿Saben ustedes que muchos de ese versículo lo aplican para la ley dominical? Que cuando empiece la ley dominical, empieza el juicio para los de la casa de Dios. Pero ¿saben desde cuándo comenzó el juicio para la casa de Dios? Desde que terminó 2300 años, en 1844. ¿Por quiénes comenzó? Por la casa de Dios. ¿Y quién es la casa de Dios? Los que creen en Jesús. Los que dicen que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Cuál fue el primero que tuvo esa fe? Adán. Por eso Adán es el primero que fue juzgado. ¿Cómo es que Adán fue juzgado? Porque Adán ya pasó su juicio. Fue el primerito que pasó en el juicio. Apocalipsis capítulo 20 nos los vuelve a decir cómo es que Adán pasó ese juicio. Porque Adán estuvo en pie delante de ese tribunal. Apocalipsis 20 y el versículo 12. Y vi los muertos. En este caso, ¿a quién vio? Adán. Entonces el versículo podría decir, y vi a Adán, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿A quién vio el profeta Juan delante de Dios? A Adán. Miró a Adán delante de Dios, de pie ante Dios. ¿Cómo lo miró? Ahorita nos va a decir Juan. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. ¿En dónde es que miró Juan a Adán? En el libro. En el libro de la vida. Ahí apareció a Adán. Y lo vio delante de Dios, del trono. Y ahora Adán está delante de Dios en el juicio. Por medio del libro de la vida. Y ahora noten lo que sigue diciendo. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados. En este caso, ¿quién? Adán. Y fue juzgado Adán. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces, así es como miró Juan a Adán. Lo miró delante de Dios, pero no lo miró personalmente, sino que lo miró en el libro, en el registro del libro de la vida. Y ahora lo miró que está parado delante de Dios. Pero está parado para hacer ¿qué? Para ser investigado. Primeramente, para ver si es apto para recibir los beneficios de la expiación. Para ver si está calificado para recibir esa sangre expiatoria. ¿Dónde se va a determinar si él es uno de los que van a recibir los beneficios de la expiación? En la investigación de sus registros. ¿Cuántos pecados registra la Biblia de Adán? Uno nomás. Y se repitió. Se convirtió. Aceptó la justificación por la fe, la justicia impartida e imputada. ¿Cuándo es que él aceptó la justicia impartida? Cuando degolló al cordero. ¿Y cuándo es que él recibió la justicia
imputada. Cuando durante los 900 y más años le demostró a Dios que se había arrepentido. Ahí entró la segunda parte de la justificación. Lo dije, es justicia impartida cuando degolló al cordero. No. Cuando después de que lo degolló. La justicia imputada cuando lo degolló. La primera parte que lo aceptó por fe. Y la segunda, la impartida, es cuando los 900 años lo manifestó a través de sus obras y se mantenía fiel a él. Ahora, ¿qué va a aparecer eso en los registros del cielo? Eso es lo que va a aparecer ahí. En esa investigación que hagan sobre él, va a salir. Mira, sí, tiene un pecado, pero lo venció. Salió. Mira, porque no hay ninguna vez que se vuelva a registrar. No lo volvió a cometer. En esa parte es donde entra el abogado. El de Daniel 7 y versículos 13 y 14. Entonces vi que venía uno como hijo de hombre, que se paró delante del anciano de días. Ahí entra. Ahí es donde nosotros nos hacemos beneficiarios de la sangre expiatoria del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ahora el abogado va y dice, mira, yo aquí tengo las pruebas. No lo volvió a cometer. Y ahora está delante de Dios sin mancha ni pecado. Ahora, ¿quién fue probado más fuertemente? ¿Adán o Abraham? Adán. No le recriminaban los antediluvianos. Fíjense bien, A Adán solamente se le dijo, no puedes comer de ese árbol. Esa fue la única prueba. Pero a Abraham se le dijo, dame a tu único hijo en holocausto, dámelo a él. ¿Quién fue probado más? Abraham. Oh, porque a mí me dice el hermano Fausto, no, pues no comas esa manzana. No la como ya. Pero me dice el hermano Fausto, sacrifica a tu hijo. ¿Cómo? A él. Y si es el único, y ahora Dios me ha dicho que mi descendencia va a ser como las estrellas y como la arena del mar, y entonces, sin embargo, la Biblia dice que Abraham pasó la prueba. Ahora, es ahí donde nos hacemos beneficiarios de esta expiación. Fíjense lo que está ocurriendo. Viene una pregunta aquí. ¿Qué pasó con los pilares de nuestra fe? En la década de 1950 se inició un movimiento que iba a traer graves consecuencias para la iglesia adventista del séptimo día. Todos los esfuerzos posibles fueron tomados por los hombres en posiciones de liderazgo de la conferencia general. Y luego sigue diciendo, para guardar, como dice ella,
adventistas de ser llamados una secta. Por los cristianos. Antes de 1950, ¿cómo nos llamaban? ¿Y cuál era el problema? En que nos llamaran secta. Habían unos líderes de la conferencia general que no les gustaba que nos llamaran secta. ¿Quiénes nos llamaban una secta? Los cristianos evangélicos. El asunto llegó a un punto crítico cuando Donald Gray Barnhouse, editor de la revista Eternity, y Walter Martin, teólogo evangélico, quisieron escribir un libro acerca de los adventistas del séptimo día, proclamando que eran una secta no cristiana. Esto está ocurriendo en 1950. A tal efecto, ellos se reunieron con los líderes adventistas para discutir las doctrinas del adventismo, por la cual Barnhouse y Walter Martin habían sido convencidos que los adventistas iban a ser desenmascarados como una secta no cristiana. El tema central, noten lo que ocurre. El tema central fue el servicio de expiación final de Jesús. En el segundo departamento del santuario, durante el juicio, cuando Él borraría los pecados del verdadero penitente. Otro tema fue la naturaleza de Cristo. Cuando los dirigentes adventistas se enfrentaron con citas de sus libros, pronto se dieron cuenta de que sus declaraciones no serían suficientes para convencer a Barnhouse y a Walter Martin. ¿A quién querían convencer? A los hombres. ¿Y a quién debemos de obedecer? Dios. Que no serían suficientes para convencer a Barnhouse y a Walter Martin de que la iglesia adventista del séptimo día no era una secta, sino una iglesia cristiana. Así que decidieron publicar un nuevo libro sobre doctrinas adventistas. Ese libro, que era Question and Doctrine de 1957, cuestiones acerca doctrinal, y marcó el comienzo de los esfuerzos para eliminar los pilares de nuestra fe. ¿Cuándo comenzó esa lucha? 1957. ¿Con cuál libro? Con el libro de preguntas sobre doctrinas. ¿Qué otro punto atacaba este libro? Otro tema fue la naturaleza de Cristo. Otro punto que fue tocado y que fue removido es el espíritu de profecía. Barnhouse escribió en su artículo: ¿son los adventistas del séptimo día cristianos? Esa es la pregunta. ¿Somos cristianos o somos una secta? ¿Qué fue lo que los líderes adventistas le dijeron acerca del don profético de Elena White? El liderazgo adventista, esto fue lo que le dijeron a Barnhouse y a Walter Martin. El liderazgo adventista proclama que los escritos de Elena G. de White no están en paridad con las escrituras. Es decir, que los escritos de la mensajera del Señor no compaginan con las escrituras. Ella piensa de una manera y la Biblia dice otra cosa.
¿qué están poniendo sobre el espíritu de profecía? Están poniendo dinamita alrededor de esa fe para hacerla explotar y que caiga. Ellos admiten que sus escritos no son infalibles. Es decir, ellos dicen, en pocas palabras, que los escritos de la mensajera tienen errores. Que hay muchos escritos que están equivocados de ella. Uno de ellos es la purificación del santuario. Otro punto es la naturaleza de Cristo. Sus escritos, por cierto, no son una prueba de la confraternidad en la iglesia adventista del séptimo día. Es más, le dijeron, esos escritos a nuestra iglesia la tiene dividida. Porque hay unos que creen en la mensajera y hay otros que no creen en la mensajera. Y por eso estamos en desacuerdo. Hablando de la doctrina del santuario, Barnhouse escribió: el señor Martin y yo escuchamos a los líderes adventistas llanamente decir que ellos repudiarán todos los tales extremos, como la enseñanza que Jesús entró en el lugar santísimo el 22 de octubre de 1844. Es decir, que Barnhouse y Walter Martin están diciendo, los líderes de la conferencia general, al estar publicando el libro Preguntas sobre Doctrina, en ese libro ellos están declarando que repudian tales cosas como de que Jesús entró en el lugar santísimo en 1844 para hacer expiación antes de su segunda venida. Esto lo han dicho en términos muy claros. Y ahora noten dónde lo dice y cómo lo dice. El rechazo de esta importante doctrina ha sido confirmado en el libro Preguntas sobre Doctrina. En la página 381 se dice: Jesús entró en los lugares santos y apareció en la presencia de Dios por nosotros, pero no fue con la esperanza de obtener algo para nosotros en este tiempo o en algún tiempo futuro. No, Él ya lo había obtenido por nosotros en la cruz. Es decir, la expiación se completó en la cruz. Él ya no está haciendo expiación por nuestros pecados en 1844 y en este tiempo. Todo lo hizo en la cruz. Ahora, ¿quiénes creen así? Los evangélicos. ¿Y quiénes son los que vinieron que querían hacer un libro acerca de la iglesia adventista? Los evangélicos. Y al final la conferencia general, ¿qué adoptó al publicar Preguntas sobre Doctrina? Lo que los evangélicos creen, que la expiación se hizo en la cruz. Ahora, ¿es cierto eso que la expiación terminó en la cruz? Entonces son católicos evangélicos. Católicos y evangélicos creen así. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia en Levíticos capítulo 16, versículos 16 y 19 dice que era en el lugar santísimo donde se hacía la expiación. Y luego Hebreos capítulo 8, versículo 2 nos dice que se necesita hacer una expiación en el santuario celestial. Y luego Hebreos capítulo 9, versículos 22 y 23 nos dice que ahora Jesús está haciendo esa expiación en el santuario celestial. Pero ahora vienen con el libro Preguntas sobre Doctrina, que no,
que Jesús la hizo en la cruz. Ahora, saben que Satanás trabaja muy sutilmente. Muy sutilmente. Yo les hago la pregunta, cuando a Adán se le dijo, no comas de este árbol, porque el día que comas de él vas a morir. ¿Qué hubiera pasado si Adán solamente muerde la cascarita de esa fruta? ¿Y qué pasa si le hubiera dado la mordida completa? Es lo mismo, ¿verdad? Ah, es desobediencia. Ahora, hay un video que se dice que en la cruz cuando Jesús murió cayeron unas gotas sobre una hendidura y bajó y cayó en la parte de abajo, en un subterráneo, sobre un propiciatorio y quedó relatado. ¿Sí o no? ¿Qué enseñanza es esa? ¿Quiénes creen así? Los católicos y los evangélicos dicen que en la cruz se hizo la expiación. Y muchos creen eso. Que lo que este arqueólogo descubrió y que cayó esa sangre ahí sutilmente, muy sutilmente nos está diciendo, en la cruz se logró la expiación. Ahora, noten todas las complicaciones que trae el creer eso. Si Jesús completó la expiación en la cruz, se plantea la pregunta, ¿qué está haciendo Jesús en el cielo ahora que podría ser tan importante? Si ya la expiación se completó en la cruz, ¿qué está haciendo Jesús ahora? Si todo se hizo en la cruz, entonces no hay una expiación terminante, porque ya se hizo allá. Y si ya se hizo allá, no hay un juicio investigador y no hay una remoción del pecado. Luego noten, el resultado de esta teología es la idea de que nunca podemos llegar a ser perfectos. Y si nadie jamás puede vencer todo pecado, ¿por qué guardar los mandamientos que son tan importantes? ¿No es entonces igual fácil de ser salvo para un guardador del domingo como para un guardador del sábado? Además, el mensaje de los tres ángeles podría consistir principalmente en el mensaje de que Jesús ya ha hecho todo para mí y yo no necesito hacer nada, porque ya hizo toda la expiación allá. Es fácil ver, como escribí aquí, que aquí se encuentra la causa de muchos males y pecados en la iglesia adventista. Por eso, porque en preguntas sobre doctrina se enseña que la expiación se hizo en la cruz. Y que yo ya no necesito hacer nada. Y que nadie puede ser perfecto. Y que nadie puede guardar la ley. Ahora, ¿qué están tratando de derribar ahí? ¿Cuál pilar?
en especial? Uno están tratando de derribar. ¿Cuál es? La purificación del santuario. Usted me derriba ese pilar que es el fundamento de la fe y usted me tira los otros 6. Con que usted solamente haga a un lado ese pilar, usted hace a un lado los otros 6. ¿Por qué? Porque si no hay purificación del santuario, tampoco hay juicio. Y si no hay juicio, no hay ley. ¿Qué ley? ¿Sobre cuál ley vamos a ser juzgados? Y si no hay ley, no hay pecado. Y si no hay pecado, ¿para qué necesitamos la sangre de Cristo? ¿Para qué murió Cristo? Y entonces, ¿qué hacemos aquí? O sea, el simple hecho de derribar ese pilar derriba todos los demás. Por eso ven ustedes cuán importante es que nosotros conozcamos bien todos estos 7 pilares. Primero, como decía la cita en la mañana, para vivirlo nosotros y después para enseñárselos a otros. Para, como dice la Biblia, clamar y gemir por esas abominaciones que se están enseñando. Porque esto es una abominación. Están pisoteando la sangre del Hijo de Dios. Hoy en día, la principal corriente adventista cree que todavía las falacias presentadas en preguntas sobre doctrina, Walter Martir da la respuesta a esta pregunta en su libro, El reino de los cultos. El 29 de abril de 1983, Richard Lesser, vicepresidente de la Conferencia General de los Adventistas, respondió en una carta personal. Su respuesta decía en parte: me preguntaste, Walter Martir, si los adventistas del séptimo día siguen en pie detrás de las respuestas dadas a tus preguntas, en preguntas sobre doctrina como lo hicieron en 1957, la respuesta es sí. Seguimos pensando igual, que Jesús hizo la expiación en la cruz. Por esta razón, encontramos en libros posteriores como en las 28 doctrinas fundamentales de los adventistas del séptimo día, las mismas falsas doctrinas presentadas en preguntas sobre doctrina. Vayan ustedes al libro de las 28 creencias. Yo lo tengo en PDF. Descárguenlo en PDF, porque así es más fácil encontrarlo. Pónganle ahí donde dice buscar expiación, y ahí les va a dar todas las citas de lo que ellos piensan acerca de la expiación. Y en esas citas va a salir que la iglesia adventista cree que la expiación se hizo en la cruz. Pero eso no lo sabe el pueblo. Eso no lo sabe la gente. Solamente lo saben los de la conferencia general. Pero el pueblo no lo sabe. ¿Y sabe por qué el pueblo no lo sabe? Porque no investigamos. Me dicen a mí: ¿eres adventista del séptimo día? Yo digo sí. ¿Crees las 28 creencias? Yo digo sí. ¿Y las has estudiado? No. ¿Pero crees? Sí. Ahora, me dicen: ¿eres adventista del séptimo día? Una de las doctrinas es que como iglesia creemos en el don de profecía. Pero luego vengo a la iglesia y quiero predicar con el espíritu de profecía y me dicen: no lo puedes hacer, no lo puedes usar. Pero soy adventista y esa es una de mis creencias.
Ah, no, pero esa creencia aquí en la iglesia no la guardamos. Entonces, ¿qué soy? Por eso, dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, capítulo 8 y versículo 2. Ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Capítulo 9 y versículo 23 y 24. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. ¿Y en dónde es que se presentó? Hebreos 9, capítulo 9, versículos 3 y 4. Y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que es llamada el lugar santísimo, el cual tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían con su sombra el propiciatorio, cosas de las cuales no podemos ahora hablar en particular. ¿En dónde se presentó? En el lugar santísimo. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y para ir terminando, se está llevando en el cielo la investigación ahorita. Y se está dictando quiénes son dignos de recibir los beneficios de la expiación. Para eso tengo que manifestar arrepentimiento. Le tengo que mostrar a Dios que me he arrepentido de ese pecado y que lo he abandonado, que lo he dejado. Eso es lo que Él está examinando. En palabras de Jesús, Jesús lo dijo así: y me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. ¿Dónde quiere habitar Él? En medio de nosotros. ¿Qué significa esa palabra en medio de nosotros? Los judíos pensaron que el habitar en medio de ellos es solamente en el santuario
hecho de manos. Ahí, en el arca del pacto, ahí. Cuando alrededor se movían, cuando alrededor estaba el campamento, bajaba la nube y se postraba sobre el arca del pacto. Entre medio de los dos querubines se manifestaba la gloria de Dios. Cuando todo el pueblo miraba eso, decían, Dios está con nosotros. Pero Jesús quería ir más allá. Él no solamente quería estar de esa manera. Él dice que quería también estar en nosotros. Ahora, si Dios está en nosotros, ¿qué es lo que no puede haber aquí? Pecado. ¿Por qué? Porque Él es santo, puro, digno. ¿Qué pasa si en mi corazón hay pecado? ¿Puede habitar Él? Ahora, Dios nos está haciendo la invitación y yo habitaré en medio de vosotros. Si nos arrepentimos, como dice el hermano. ¿Qué tengo que hacer para que Él habite en mí? Lo que le dijo a los levitas, apártame a los levitas, santifícamelos y purifícamelos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Apartarnos de qué? Del pecado, del mundo, del diablo, para que Él entonces habite en nosotros. Ahora, si Él habita en nosotros, Romanos capítulo 8 se cumple en nosotros. Si Cristo habita en nosotros, esto es lo que se cumple en nosotros. Ahora pues, dice el apóstol Pablo, Romanos 8:1, cuando Cristo habita en nosotros, ahora pues, ¿cómo dice la Biblia? Ninguna condenación hay. ¿Para quiénes no hay condenación? ¿Por qué es que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús? Porque no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿De qué nos libra que Cristo esté con nosotros? Del pecado y de la muerte. Ahora, nos libra de la ley. Pero eso no quiere decir que la ley deja de existir o deja de ser. Nos libra de la condenación de la ley. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Y ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5. Porque los que son de la carne, como dice la Biblia, en las cosas de la carne piensan, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente carnal es muerte, pero la mente espiritual, vida y paz. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que los que están en la carne, como dice ahí,
¿Cómo tenía que subir ese incienso para arriba? Cuando ofrecían el incienso en el lugar santísimo, como una ofrenda agradable a Dios. Cuando se quemaba el sacrificio, se le echaban especies. ¿Para qué? Para que subiera un olor agradable. Ahora, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios en la carne, ¿cómo sube nuestra adoración? ¿Cómo dice aquí? Que no puede agradar a Dios. Porque nuestra mente es carnal, no es espiritual. Y lo carnal es enemistad con Dios. Mientras el que hace la voluntad de Dios sube su adoración como un aroma grato delante de Dios. Por eso sigue diciendo en el versículo 9, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Se dan cuenta dónde mora el Espíritu de Dios? En nosotros. Una gran diferencia. Puede andar circulando por todo mi alrededor, pero el Espíritu Santo quiere morar en nosotros. Ahora, ¿cómo es el Espíritu Santo? Es una persona, pero ¿cómo dice? Es santo. ¿Igual a quién? Al que quiere habitar en nosotros, que es santo también. ¿Y cómo es Dios el Padre? También es santo. Ahora, noten lo que sigue diciendo. Y si alguno no tiene, ¿cómo dice ahí? El Espíritu de Cristo. Eso es algo tremendo. Eso es algo tremendo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿cómo dice la Biblia ahí? No es de él. El tal no es de él. Estamos autoengañando. Estamos autoengañados. Estamos autoengañados porque si Jesús no está en medio de mi corazón, yo no soy de él. ¿Cómo me reclama? ¿Cómo? No puede reclamarme porque no estoy, no está él conmigo. ¿Cómo? Sigue diciendo en el versículo 10. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad, ¿cómo dice ahí? ¿Y el cuerpo qué es? Lo carnal. Lo carnal está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿cómo dice ahí? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, y viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son, ¿cómo dice ahí? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Creo que más claro no puede cantar el gallo. Así que, hermanos, tristemente muchos de nuestros hermanos están autoengañados. Muchos. Y hasta nosotros mismos también podemos estar autoengañados.
Por eso cuando nosotros estudiamos estos 7 pilares, el único propósito es que podamos estar de pie delante de un ser santo y que no seamos destruidos. Gloria a Dios que la mensajera del Señor y la palabra de Dios dice que ella miró a un grupito muy pequeño que se mantenía firme en el lugar santísimo. Ahí se mantenía firme. Que cuando el Cordero se levantaba, ellos se levantaban y se movían con el Cordero. El Cordero se detenía, ellos se detenían. El Cordero avanzaba, ellos avanzaban. Cuando el Cordero salga del lugar santísimo, ¿qué hacen los que están en el lugar santísimo? También salen. Pero ¿cómo salen? Limpiados y emblanquecidos en la sangre del Cordero de Dios. Por eso, hermanos, oremos los unos por los otros. Pongámonos a cuentas con Dios, cada uno de nosotros. Así, como dice Eclesiastés 3, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para nacer y hay tiempo para morir. Si Dios nos manda al descanso, que nos mande al descanso con la seguridad de la aceptación y que tenemos derecho a la expiación, ese beneficio. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a concluir para darle gracias a nuestro Dios. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido culminar este tu santo y bendito día sagrado. Te apartaste, descansaste y reposaste, Señor. Lo llamaste santo y delicia, agradable para ti. Gracias, Señor, porque